Hola a todos, me llamo Silvana. Quiero contarles un poco mi vida de inmigrante aquí en Italia, que resido hoy. Bueno, mi historia comienza en mi país, que yo hice una laurea en economía en la escuela de finanzas. Me gradué muy joven, me gradué a los 22 años. Después me fui a trabajar, obviamente como era joven, me fui a trabajar haciendo los trabajos de asistente de contabilidad en pequeñas empresas, hasta que me dieron la posibilidad de comenzar el verdadero y propio ámbito laboral donde yo me gradué. Era una cooperativa de ahorro y crédito que tuve la oportunidad de ser jefe de crédito. Bueno, en esta experiencia comencé prácticamente cuando tenía 25 años y fue una grandísima experiencia que enriqueció tanto mi vida. Después de un tiempo tenía que emigrar aquí al extranjero porque vine por mi actualmente esposo, que él estaba acá. Entonces yo como inmigrante dejé mi país en el 2005, en diciembre, y de ahí comienza una nueva vida para mí, porque es diferente a la vida que llevaba en mi país. Comencé trabajando como niñera. ¿Por qué decidí hacer este trabajo? Decidí ¿por qué? Porque una persona que viene del extranjero no tiene posibilidad a tener el campo laborativo o de una laurea como en nuestros países. O sea, no se reconoce este título, a menos que se haga reconocer, pero es un trámite mucho más grande. Y cuando uno viene, se tiene que vivir, obviamente, tenemos que ser reales, tenemos que pagar un arriendo, tenemos que vivir. Entonces, me conllevó a también aprender el idioma, porque cuando trabajaba de niñera, aprendía un poco cómo socializar y el idioma dentro de una cultura diferente a la mía, ¿no? Bueno, trabajé ahí, era muy difícil, sí, tengo que reconocer, porque cuando tú vienes de una familia que has tenido todo, la posibilidad de andar a la universidad en una ciudad grande y estar en una ciudad diferente a la tuya, hacer estos trabajos que nunca tú te imaginaste, era muy difícil. Pero cuando uno tiene las ganas de salir adelante, se puede hacer, se puede hacer. Sabía que en el futuro va a cambiar mi situación, va a mejorar. Obviamente esto depende de cada persona, qué queremos en nuestra vida. Yo quería así una mejora, quería vivir, vi una gran posibilidad en estos países, lo que nuestros países no lo tienen. A mí me gustó mucho porque también como lenguas son parecidas a las nuestras, son bien parecidas. No me pareció muy difícil aprender el idioma. Era ya un poco tiempo que pasaron 6 meses y ya sabía comunicarme. Bueno, pues después que pasó este tiempo, yo quise cambiar ya. O sea, no podía seguir haciendo este trabajo después que yo había tenido un percurso educativo amplio. Quería mejorar, pero a la vez tenía miedo porque decía, ¿cómo me confronto? ¿Qué hago? Yo sé hacer muchas cosas, he aprendido muchas cosas de Laura, pero aquí ¿cómo me confronto a hacer un oficio, alguna cosa? No, era un poco perdida, pero el que me dio ayuda es mi marido. Me decía que mira, tú no tienes que tener miedo, tú tienes que confrontarte. Hay muchas personas que no saben hacer nada y llegan, pero porque es cuestión de actitud. Tienes que tener una actitud positiva, y así comencé. Cambié mi currículum, comencé a mandar a las fábricas, y al inicio, tengo que decir la verdad, no, ninguno me llamaba, era difícil. Pero encontré una chica de mi país que me ayudó a entrar a una fábrica, y de ahí comenzó toda mi historia en fábrica. No es fácil porque ahí tú tienes que luchar con todas las personas de todos los grupos sociales y todos los países del mundo. Encuentras diversidad ahí y tú tienes que ser tú misma. Ahí mismo tú tienes que crear tú misma tu forma de comunicar con ellos, ¿no? Entonces era un poco difícil, digamos, tanto difícil.
Pero superé eso, y después cambié de trabajo. Era un trabajo, les digo sinceramente, era muy explotada. Trabajaba sábados hasta tarde. Comenzaban mis horarios en el verano a las 5 de la mañana y no tenía fin. Podía ir hasta las 8 de la noche, 9, cuando se terminaba el trabajo. Era muy difícil. Pero yo concilio en esto. Yo les aconsejo a las personas que vengan y como inmigrantes, que cuando ustedes vean un problema en un trabajo donde les tratan mal, donde su salario no refleja lo que ustedes hacen, ustedes tienen que no dejar el trabajo, buscar otro trabajo contemporáneamente que ustedes trabajan para poderse mejorar la situación, calidad de vida. Mejorar la calidad de vida es tener otro trabajo, pero estar tranquila en el trabajo, tratada bien y aprender muchas cosas, porque en la vida nosotros tenemos que aprender a mejorar. Sí, las dos cosas importantes era primero el idioma, saber bien el idioma, y otra cosa importante también sí es de saber manejar. Eso es importantísimo, fundamental, porque los trabajos, las fábricas están ubicadas fuera, en la zona industrial. Si hablamos que la zona industrial no es como en nuestros países, no tienen esta mentalidad de crear, ¿no? Aquí, por ejemplo, la zona industrial, todas las industrias están fuera de la zona habitada. Entonces, obviamente, si están fuera, se tiene que de ley llegar con el carro. Y la cosa fundamental era tener la licencia, y también tuve que sacarle aquí. Me costó un poquito porque tenía que hacer en italiano, pero bueno, eso también estaba superado. Entonces yo aconsejo a la gente que tiene que seguir adelante. Aquí hay tanta posibilidad. Tanta posibilidad de trabajo, de mejoramiento. Ahorita trabajo yo creando las válvulas. Ahí hacemos las válvulas de hidrógeno para los carros del futuro. Pero estas válvulas se hacen en una cámara blanca, ¿no? Donde no tiene que ser ninguna contaminación. Y es un trabajo realmente que tiene que, obviamente es manual, todo desde que comienza la válvula es manual, y tiene que la persona trabajar con la cabeza, estar concentrado en lo que hace y las cosas que hace, porque es un trabajo realmente bonito, porque no es repetitivo, es un trabajo de conocimiento. Porque tienes que conocer cómo funcionan, dónde va una cosa, dónde va otra, tienes que utilizar instrumentos de medida, tienes que probar estas válvulas si van bien. Entonces son tantas cosas. Y ahora en la actualidad, después de que he trabajado en tantos trabajos, porque no he trabajado solo en sino también en el sector farmacéutico, también el sector metalmecánico, también haciendo otro tipo de válvulas que eran válvulas para la casa. Toda esta agrupación de cosas me han dado la posibilidad para tener un futuro mejor, mejorar tanto mi trabajo, el sueldo que gano, tener más tiempo para hacer lo que me gusta, para el futuro, y seguir adelante en todas las cosas que uno se quiere. Tratar de seguir adelante, probar, no decir, no, este trabajo me da y yo me quedo en este trabajo, no. Bueno, la diferencia del trabajo que hacía antes de niñera con el trabajo de fábrica es un abismo, digamos, porque el trabajo de niñera, tú, por ejemplo, no tienes nunca horarios. Tú, por ejemplo, puedes estar cansada y todo, no tienes horarios. Te dicen que a esta hora tú tienes que llegar. El sueldo es eso, es siempre explotado en el sueldo, no valoran lo que tú haces, no vas adelante en tu vida porque no tienes estas ganas de buscar, experimentar, crecer, porque estás siempre dentro de una familia. En cambio, lo que te brinda la industria aquí es diferente, porque la industria, tú ves una cosa, tienes que actualizarte, tienes que hacer cursos, tienes que mejorar tu idioma, si sabías, tienes que saber mucho más, porque tienes que escribir, tienes que ir a la computadora, tienes que saber cómo armar las piezas,
tienes que también el diálogo con la gente, qué tipo de gente, de qué país viene, cómo tienes que tratarle a diferencia de otras nacionalidades. Son muchas cosas y te da esto las ganas de salir adelante, de mejorar, de hacer cursos, de cambiar hasta de trabajo, de posiblemente en la fábrica ya no ser un obrero, sino un control de la calidad del producto, andar un poco al departamento de proyectación, cómo viene proyectado, porque tú al confrontarte, a estar todo el día enfrentándote como obrero con la producción, tú identificas los problemas que existen en la producción, lo que las personas de la oficina no saben, qué problemas hay verdaderos en la producción, y tú puedes ser un eje para solucionar los problemas que existen ahí. El problema acá es triste para las personas de Sudamérica, porque especialmente yo digo por las mujeres que he llegado a conocer. Las mujeres, por ejemplo, van a trabajar en casa siempre, o ayudan a los ancianos o a los niños, o van a limpiar apartamentos y todo, pero tienen mucho miedo de enfrentarse cuando les dicen ir a trabajar en una industria. Tienen mucho miedo, yo no sé por qué, porque todos tenemos la aptitud, la posibilidad de ir, pero ellos se quedan frenados ahí, dicen yo voy a limpiar y basta. En cambio, tengo que decir así, es triste de reconocer, pero las personas, las mujeres del este de Europa, ellas sí, muchas veces ni siquiera saben comunicarse con el idioma y ellas van a trabajar en la fábrica. No tienen este miedo de enfrentarse con las cosas nuevas. Porque a la final, cuando uno se llega a un trabajo nuevo, todo viene enseñado. No es que te cogen, te ponen en un trabajo y dicen, tú ya tienes que saber todo. No. En cualquier trabajo te dan un adiestramiento para lo que tú tienes que hacer. Entonces no es una cosa difícil, solo que no entiendo por qué. Yo siempre les digo, también no quieren hacer la licencia, tienen miedo. Y esto es determinante. Si tú no tienes la licencia, no puedes andar, como te decía al inicio, de un lugar a otro. No. Bueno, retomando el tema, también hablando de sueldos entre las dos categorías en obreros y niñeras, de acuerdo a los sueldos que hay entre una niñera y un operador es realmente abismal. ¿Por qué? Porque tú prácticamente dentro de operador tú tienes tu décimo, si te pagan el décimo que se paga en agosto y otro en diciembre. Tú tienes del premio de la producción, tú tienes vacaciones, tú te aportan a la seguridad social para tu pensión. El empleador dentro de una persona que trabaja como niñera en casa y todo, el empleador no te da los beneficios sociales que tienes que tener, no te aporta la seguridad social que tú necesitas para ir a la jubilación. También dentro de ahí también influye mucho para ir a un hospital, porque dentro del obrero, por ejemplo, tienes un fondo donde la mitad, una parte de tu salud te pagan, y acá en cambio no, tú tienes que pagar todo sola. No es un fondo que le garantiza a una persona. Aparte de eso, vacaciones, ellos dicen que te dan, pero no es así, porque a veces saltan las vacaciones del empleador, no te dice, te da una semana y basta. En cambio acá tienes por ley que ir a vacaciones y permisos. Y cuando tienes hijos menores también, cuando ellos se enferman y todo. Acá en cambio nada de eso. Es muy difícil porque te sientes verdaderamente solo ahí. No hay ninguno que te... Sí, hay una ley acá que te protege, pero tantas veces la gente por necesidad puede hablar y trabajar hasta en negro. Dice, si me das esto, yo te trabajo y tanto. No es como después del lugar donde tú trabajas, por ejemplo, el lugar de las industrias, la industria acá,
la industria que va al futuro es diferente, es todo limpio, es limpiecísimo, es como trabajar en un hospital. Tú llegas y limpias todas las cosas con alcohol. Cada cambio de turno tiene que limpiar su puesto de trabajo. No existen dentro donde tú trabajas una cosa que tú no uses. Todas las cosas que debes usar en ese momento tienes ahí. No tienes nada que te distraiga, nada, absolutamente. Todas los contenedores para la basura en el puesto que es. Ninguna bota de acá, todo en el puesto. Es diferente trabajar porque ahí también la tutela que tienes del empleador que te da labor trabajo, que es el dueño de la fábrica. También ahí tú al inicio firmas un contrato. El contrato que ahí te garantiza todas las cosas de ley que después tienes que usufruir. Bueno, aquí también es un problema fundamental aquí porque de que no sé cuándo, pero yo cuando ya vine aquí en Italia son las intermediarias prácticamente, que ellas te cogen para trabajar por tiempos determinados y no te coge la fábrica. Cuando tú trabajas con ellos es difícil. ¿Por qué? Porque ellos no te califican como tú eres, tu capacidad, todas tus cosas. Ellos simplemente cogen de un montón de currículos, esos que les conviene a ellos viendo así, pero sin conocer a la persona. Entonces te mandan a cualquier trabajo que ellos quieren. Es muy difícil. Entonces, en cambio, los contratos ahí en este tiempo que es crisis a veces van por semanas y a veces ni siquiera te hacen saber que ya ha terminado tu contrato, que te van a renovar el último minuto. Tú sabes, tú no estás nunca segura de si vas a trabajar o no. En cambio, el contrato indeterminado es este que te coge el propietario de la tienda o del grupo, de la fábrica o del grupo, y que tú estás toda la vida con ellos, ¿no? Y ahí tienes un montón de ventajas, ¿no? Por ejemplo, si la empresa va mal, el Estado te ayuda, te paga un porcentaje. Entonces, para salir del trabajo en casa, de niñera, de empleada, y llegar a la industria 4, te puedes llevar a cualquier parte del puesto de labor. Estas dos cosas son fundamentales y de ahí es un inicio para otras cosas que tú puedes hacer al futuro. Las personas que trabajan en las industrias 4.0 son iguales que nosotros, solo que tienen la actitud positiva de mejorar, de mejoramiento, de cambio, porque las personas que no quieren cambiar se quedan como empleadas y todo. Las personas que quieren cambiar tienen mucha posibilidad en esta industria que les da la posibilidad de cambiar su vida y también de cambiar su mentalidad, porque puedes seguir cursos, te dan la posibilidad de mejorar y hasta cambiarte de rol de trabajo. Ya no serás un operador o un obrero, sino vas más adelante poco a poco y con tu capacidad y tus ganas de seguir adelante. Bueno, las capacidades que tú necesitas para la manufactura del futuro, que está dentro obviamente de la industria 4.0, es que tú tienes que prepararte, hacer cursos. Sí, me van a decir, pero yo no me gusta esto, no me gusta otro, pero tenemos que identificar o saber que dentro de la industria no hay un solo rol, hay tantísimos roles. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con la cosa que nos gusta. Por ejemplo, si a mí me gusta el control del producto, entonces tengo que ir a hacer un curso de control de productos, de calidad, de instrumentos de medida y todas estas cosas para poder mejorar. Entonces, si a mí me gusta esto, voy por esa línea, hago cursos online que son
de buena calidad que nos pueden ayudar mucho. O aquí, por ejemplo, aquí se hacen tantos cursos, dan cursos a las personas que son desocupadas, tienen la posibilidad de hacer tantísimos cursos de esta índole. Entonces, la posibilidad de aprender son tantas ahora, no es como antes que teníamos que tener libros de enseñantes. Ahora, si una persona quiere aprender, aprende de cualquier modo porque todos los canales están abiertos.